del Testamento, en la era intestamentaria, en los años 380, 340, considerado como lo que es el padre de la historia, Heródoto, decía que para poder entender el presente tenemos que analizar el pasado. Y para poder comprender o decodificar lo que es el futuro en cuanto a la gloria postrera, tenemos que ir al pasado y analizarlo. ¿De qué manera? Bueno, vamos a utilizar la historia y la eclesiología. ¿Por qué la historia y la eclesiología? En primer lugar, hay un pensamiento sectorial o doctrinal que dicen que la gloria postrera o la formación de la iglesia es un plan B. Y realmente no es un plan B. Yo he escuchado a algunos predicadores distinguidos que han dicho que la iglesia, la formación de la iglesia, esta gloria postrera que nosotros estamos desarrollando en la dispensación de la gracia, tiene que ver con un plan B. He escuchado otros que dicen que esto es un plan C, plan Z. Dios, según la teología propia que estudia las propiedades de Dios, el eterno Elohim Adonai Hashem no tiene plan B, ni plan E, ni plan F. Todo es un plan A. ¿Por qué digo que todo es un plan A? Porque si nosotros analizamos la iglesia, la gloria postrera, la dispensación de la gracia, según la soteriología, no fue desarrollada por el motivo de que Israel no quiso aceptar al Mesías. Me voy más al pasado. El hecho del desarrollo de la iglesia como institución espiritual no fue desarrollado por el simple hecho del pecado cometido en el huerto. O sea, si nosotros nos vamos al pasado, utilizando Efesios capítulo 1, verso 3, dice: fuimos elegidos antes de la formación del mundo. Ahora, ¿qué significa el término mundo en el contexto grecorromano? En el contexto original que se utilizó para escribir este texto, la palabra mundo representa cosmos. ¿Y qué es el cosmos según la astrofísica? Tiempo, espacio y materia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, amados, que antes de la formación del tiempo, espacio y materia, antes de la formación de la física cuántica, antes de la formación de los ángeles, en la eternidad, donde solamente el eterno existía, él tuvo un propósito llamado propósito de redención, soteriología, salvación. Y cuando él proyecta, según Efesios capítulo 1, verso 3, que todos lo pueden analizar, cuando él utiliza este propósito de redención, en la eternidad, antes de la formación de los ángeles y de todo, ya la iglesia como gloria postrera se había desarrollado de una manera eficaz en el pensamiento del Padre. O sea que esto es algo profundo, algo importante. Santo. Algo importantísimo. Yo creo que aparte también de lo que usted decía, tiene que ver con la desobediencia de Israel. Claro. Cuando Israel desobedece, entonces Dios dice: ok, voy a levantar un pueblo, una iglesia que te provoque a hacerlo. Porque recuerde que Israel eran los que tenían el privilegio de la salvación y de la manifestación en aquel entonces, y ellos tenían esa enseñanza muy emprendada en su vida, de tal modo que ellos pensaban que nadie más tenía salvación, nadie más tenía el privilegio también de experimentar la manifestación de Jehová. Sin embargo, dentro de ese plan divino de Dios, que como decía usted, no tiene que ver ni con plan A, ni con plan B, ni con plan C, sino que tiene que ver con su propósito, con algo que Él formó desde antes de la fundación del mundo y preparó para aquellos, como dice el libro de Primera de Corintios capítulo 2, verso 9, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que no es algo que tiene que ver con un plan, porque un plan se elabora luego de un fallo. Sin embargo, Dios desde el principio ya formó todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Totalmente, totalmente. Realmente el Eterno implementa y desarrolla lo que es el propósito de redención en la eternidad, antes de lo que es la formación de los ángeles, antes de la formación tiempo, espacio y materia, que en el contexto grecorromano representa mundo. Entonces, ¿qué sucede? Luego Dios crea la materia, Génesis 1.1, Dios forma y da desarrollo a lo que es el sistema creacionista bíblico del Bereshit o del Génesis, y luego podemos visualizar que con Abraham empieza lo que es la era patriarcal. ¿Qué es la era patriarcal? El periodo de las personas cabecillas de la formación del Estado de Israel.
O sea que desde una perspectiva antropológica, sociológica, histórica, arqueológica, cultural, desde la era patriarcal con Abraham, es que se desarrolla la nación o el Estado de Israel. Tenemos pruebas para desarrollarlo. El punto es, distinguido, el punto es que desde ese momento se comienza a desarrollar lo que es el Estado de Israel. Podemos ver en Éxodo, capítulo 3 en adelante, que el Eterno implementa lo que es el catálogo de las 613 leyes, que están compuestas por código ceremonial, código legislativo, código judicial, etcétera, etcétera. Y en esas leyes hay mandamientos y principios que el Eterno implementó para la regularización del comportamiento del judío o del israelita, hasta en la perspectiva, en la parte eclesiástica ceremonial. Y aún así, si tú analizas los antecedentes históricos teológicos, Israel duró 490 años sin desarrollar lo que es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Viene el año 722, el imperio de Asiria aniquila a las 10 tribus del norte. Luego en el año 606 al 587 se desarrolla lo que fue la exportación del imperio neobabilónico con Nabucodonosor II, y dura 70 años, y aún así no se le ve un genuino arrepentimiento. Pero ¿qué sucede? Por estas razones y otras razones más, es que el Eterno implementa a Jesucristo lo que es la gloria postrera. Ahora bien, la gloria postrera como misterio en el Antiguo Testamento. La gloria postrera como misterio en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un misterio? Un misterio, distinguido, es una verdad no revelada. Repito, un misterio es una verdad no revelada. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de que algunos dirán que en el Antiguo Testamento no hay códigos culturales, teológicos, que determinen la formación de esta gloria postrera que es la iglesia, sí tenemos pruebas para desarrollar que en el Antiguo Testamento hubieron códigos que sí representaron la formación de la iglesia en un futuro. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, Sara era un tipo de la iglesia y de la gracia según la soteriología. ¿Comprendes? Enoc en el ámbito escatológico representa a aquellos que serán arrebatados. Dice el texto que Enoc fue transpuesto para no ver muerte